mencionamos en la clase pasada, ¿no es cierto? Recuerden, la hipoxia es de los estresores más grandes que tenemos, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la hipovolemia, básicamente que está llegando poco oxígeno, ¿ok? Créanme que si empezamos a quedarnos, si se corta el suministro de oxígeno en el aire que respiramos, la conducta va a estar completamente orientada a buscar oxígeno, ¿ya? Realmente la regulación del sistema respiratorio en términos de optimizar el índice de perfusión, de ventilación-perfusión es muy alta y por lo tanto no debiera extrañarles que haya mucha regulación desde el sistema nervioso hacia el sistema respiratorio, ¿ok? Y en general, recuerden lo que se dice es que la actividad del sistema respiratorio está controlada desde el troncoencéfalo, bulbo raquídeo y puente, ahí está el bulbo raquídeo y puente, y es regulada desde la corteza, ¿ya? Pero no es controlada, es decir, yo puedo voluntariamente hiperventilar, puedo voluntariamente hacer una apnea, pero no puedo voluntariamente suicidarme aguantando respiración, porque el que controla el patrón respiratorio es el troncoencéfalo, ¿ok? El centro apnéutico, Prebot-Singer, etc. ¿Ya? Y lo que sabemos, ¿no es cierto?, de la multiplicidad de información que se está procesando en virtud de optimizar nuestro trabajo ventilatorio en todas sus vertientes, los principales estímulos son mecánicos y químicos, ¿ok? Los mecánicos son básicamente distensión pulmonar, ¿no es cierto?, la magnitud de la distensión de los alvéolos, también la distensión de la aurícula derecha, el reflejo de Bainbridge auricular, también dentro de estas aferencias mecanosensoriales de bajo umbral, lo que mencionamos de estas fibras mecanorreceptoras que pueden incluso detectar, ¿no es cierto?, partículas en suspensión que se literalmente posan sobre las vías aéreas, eso también es mecanosensorial, ¿ok? Y también algo que no hemos elaborado mucho, pero es, hay mucha información propioceptiva que llega directamente a los centros reguladores del patrón respiratorio, ¿ya? Y esto tiene que ver con un aspecto que es bien sutil y por lo tanto no es tan evidente, que es que cuando tenemos pequeños cambios posturales en nuestro balance, el cambio en la tensión de los músculos que nos permiten un nuevo balance, generan un cambio en la ¿no es cierto?, necesidad de oxígeno de esos músculos que ahora están trabajando más. Entonces, qué sé yo, uno puede estar parado de una manera, un balance que es imperceptible desde el punto de vista vestibular, pero basta con que uno esté un poquito inclinado hacia una pierna para que el tono muscular, qué sé yo, la pierna derecha, estoy inclinado hacia la derecha, sea mayor y se precise una mayor perfusión, bla, bla, bla. Por lo tanto, no debiera extrañarles tampoco. De hecho, no sé si recuerdan, pero cuando hablamos de las vías del dolor, que hablábamos, ¿no es cierto?, de esas proyecciones espilotalámicas, y que habían unas proyecciones, ¿se acuerdan?, hacia la sustancia gris periacueductal y la regulación del dolor encefálico, y habían proyecciones hacia el núcleo parabraquial y al núcleo del tracto solitario. ¿Alguien se acuerda de eso? Que revisen la clase del dolor y van a ver que hay un par de diapos que muestran que cuando llega esa información del dolor río arriba, hay colaterales que reportan directamente a estos núcleos centrales que nos cambian el patrón respiratorio. Y de nuevo, cuando estamos ante un escenario que nos da miedo o que estamos bajo dolor, bajo ese estrés, el gasto cardiorrespiratorio aumenta inmediatamente. Pero lejos, los que son más relevantes son los quimiorreceptores, particularmente los quimiorreceptores periféricos o arteriales. El más relevante, los cuerpos carotídeos. A pesar que se lo enfaticé, en la prueba se confundieron, no es lo mismo el seno carotídeo y el varoreflejo que el cuerpo carotídeo y el quimiorreflejo, ¿ok? El cuerpo carotídeo lo vamos a hablar en detalle, pero cuando cerremos el capítulo respiratorio para hablar del ajuste cardiorrespiratorio, pero recuerden, hipoxia, hipercapnia y o acidosis son potentes estimuladores de
la descarga quimiosensorial y generan una hiperventilación refleja inmediata. Uno inmediatamente empieza con ventilación forzada, un volumen corriente desplazado mayor y una mayor frecuencia de descarga, ¿ok? Una frecuencia respiratoria. Y de nuevo, cuerpo carotidio y callado aórtico en ese orden, y también hay un componente que es las proyecciones amigdalinos hipotalámicas, ¿no es cierto?, que también generan un cambio en el patrón ventilatorio. Y todos sabemos que cuando estamos con una saliencia emocional, muy enojado, con mucha pena o incluso muy alegre, respiramos, ¿no es cierto?, nos aumenta la actividad. En general la emoción le sube el volumen a la conducta, ¿ok? Pero bueno, de nuevo, esto es para empezar a posicionar la lógica de la mecánica ventilatoria, porque de nuevo los aspectos de regulación neural del sistema lo vamos a ver en el carácter cardiorrespiratorio. En general, bueno, una pequeña pincelada autonómica. Recuerden que la estimulación simpática, esto es básicamente ganglio cervical superior y medial en la cadena paravertebral, y la ascendencia vagal, la parasimpática es exclusivamente vagal, ¿no es cierto? Recuerden que en la lógica de una descarga simpática, simpatoadrenal, lo que estamos viendo es el efecto más marcado por lejos es broncodilatación, dilatación de las vías aéreas. Y recuerden que aquí un bronquiolo está cubierto de musculatura lisa, por lo tanto todos los mecanismos que mencionamos de dilatación de las arteriolas se cumple exactamente acá, ¿no es cierto? La quinasa de la cadena liviana, la adenosina que a través de AMP cíclico inhibe. En este caso, por ejemplo, recuerden, los agonistas beta-adrenérgicos, salbutamol, isoprotenerol, generan una tremenda broncodilatación por aumento del AMP cíclico que inhibe la quinasa de la cadena liviana y por lo tanto inhibe la contracción, ¿ok? Y lo otro es que todo el resto de las funciones que no tributan a la ventilación se ven inhibidas por la actividad simpática, que podría sonar un poco contraintuitivo, pero así es, ¿ok? Así lo diseñó el Barbón, así que recordar que descarga simpática, broncodilatación, hay incluso, lo he puesto por aquí, contracción de los vasos sanguíneos. Y uno puede decir, bueno, esto es medio contraintuitivo, pero es así, ¿ya? Pero aquí en general hay una mayor ascendencia alfa que beta, y por eso farmacológicamente, desde el punto de vista terapéutico, se enfatiza mucho el ocupar agonistas beta, ¿ya? También vamos a inhibir todo lo que es secreción glandular, ¿no es cierto?, de mucosidades, etc. Lo único que se optimiza es la ventilación. En ese contexto, el sistema respiratorio y el cardíaco tienen ese carácter altruista que están orientados a mantener el sistema bien oxigenado, bien perfundido, y por lo tanto hipotecan levemente sus propias funciones, ¿ya? Una característica, sí, recuerden, es la magnitud de la respuesta simpática y parasimpática, ¿ya? Entonces, cuando hablamos que aumenta el gasto cardiorrespiratorio, lo que estamos viendo es que realmente hay en la actividad simpática una gran broncodilatación. Y la ascendencia vagal, la inhibición, también es muy robusta, y se da la característica que vemos, es una de las pocas regiones de las eferencias vagales, es que hay cotransmisión, es decir, que no es una sinapsis exclusivamente colinérgica, es sinapsis acetilcolina y sustancia P, que es un neuropéptido. Entonces una sinapsis un poquito más compleja, pero de nuevo, eso solo tiene la implicancia que en este caso, por ejemplo, la atropina no bloquea completamente la ascendencia vagal sobre el sistema respiratorio, porque además tenemos otro neurotransmisor parasimpático que puede hacerse cargo de la pega de alguna manera, ¿ya? Pero sí estos pequeños cambios en el tono de los vasos generan un impacto directo en la ventilación. Profe, Dígame. usar agonistas beta y abusar de ello a generar que haya mucha contracción de los vasos sanguíneos y que así se acelere como la frecuencia cardíaca. ¿Sería por eso? Eventualmente sí, no estoy totalmente seguro porque yo no manejo el dosaje clínico,
pero a nivel de investigación básica, el principal efecto de un abuso beta, con agonista beta, es desensibilización de los receptores. ¿Se acuerdan que el semestre pasado, de hecho, ¿se acuerdan de la arrestina? Y había una que en particular se llama la beta-arrestina. Porque el efecto arrestina, como su nombre lo sugiere, para el que no se acuerda, es una proteína que literalmente atrapa al receptor y genera desensibilización. Y beta-arrestina porque es un sistema bastante específico para los receptores beta. ¿Okay? Entonces, en general, desensibilización por arrestina, uno la ve muy notoriamente en opioides y en receptores beta. Y hasta donde yo sé, de nuevo, en paradigmas experimentales, el exceso de agonista beta lo que genera desensibilización más que un problema de vasoconstricción. Pero eventualmente sí podría ocurrir una vasoconstricción severa. ¿Ya? De nuevo, eso es más habitual con un agonista genérico como el agonista endógeno, la noradrenalina, que le va a pegar a los alfa además. ¿Ya? Así que es una manera elegante de decir que no sé. ¿Ya? Ok. Entonces, mecánica ventilatoria. Aquí está lo que yo les mencionaba, recuerden, tratando siempre de hacer, no les vaya a salir una pregunta que sea el análisis comparativo entre el sistema circulatorio y el respiratorio. Recuerden que en el sistema circulatorio cardiovascular podemos regular la resistencia y la contractibilidad del corazón y por lo tanto la diferencia de presiones, realmente el volumen latido lo podemos cambiar sustantivamente. En cambio, en la estrategia de regular la fuerza impulsora, ¿no es cierto?, lo que nos interesa es que el aire atmosférico entre al alveolo, no tenemos, ¿no es cierto?, un rango operativo muy efectivo porque, ¿no es cierto?, la expansión torácica no es muy marcada, ¿ok? Igual, la cavidad intratorácica puede llegar a aumentar en un volumen inspirado forzado máximo, puede aumentar en un 25% su tamaño. Pero como estamos hablando de una mezcla de gas y no de agua, eso no cambia mayormente la presión ejercida, ¿ya? Pero de nuevo, la lógica que tienen que tener, y este era un esquemita que tributa a un clásico trabajo práctico que se hacía antes, imagínense entonces, visualizan cómo es el esquema, ¿no es cierto? Es un botellón, aquí tenemos una cañita conectada a un globo que sería el alveolo, el pulmón, como quieran verlo, y lo que uno hacía, ¿no es cierto?, es romper la base de la botella y conectarlo con un globito. Entonces, básicamente esto simula lo que ocurre con la contracción del diafragma, ¿no es cierto? Que básicamente lo que estamos haciendo es aumentando el volumen de la caja torácica y eso genera que la presión que están haciendo las moléculas de gases disminuya por el aumento de volumen y disminuye tanto que llegamos a una presión subatmosférica, es decir, por debajo de los 760 milímetros de mercurio, que es el valor canónico de la presión atmosférica a nivel del mar. ¿Ya? Y por lo tanto, si aquí hay menos presión y esto está sujeto a la presión atmosférica, se expande. ¿Sí? Todo lo visualizan, ¿no es cierto? Y el fenómeno de expiración, siempre en reposo, es pasivo. Y por lo tanto, si ahora este globo estaba lleno y disminuye el volumen, ahora la presión dentro de la botella va a ser supraatmosférica, 763 milímetros de mercurio, por lo tanto el flujo naturalmente, espontáneamente va hacia el medio externo. ¿Sí? Eso, la clásico de la mecánica ventilatoria es, ¿no es cierto?, aumentar el volumen torácico, por lo tanto se desploma la presión alveolar y con eso ya es suficiente para que haya un flujo efectivo. Recuerden lo que mencionamos. Aquí, como estamos hablando de una columna de gas, de aire, no hay nada ni parecido a una poscarga, una precarga, porque realmente es trivial movilizar esa columna de aire. ¿Ya? Entonces, en este esquema, recuerden, cuando hablamos del ciclo ventilatorio, lo que ustedes debieran recordar que en el periodo entre dos ciclos, es decir, termina mi expiración, cuando termina mi expiración es cuando se han balanceado las presiones, es decir, la presión alveolar es igual a la atmosférica. No hay una diferencia de presión, no hay un flujo neto. ¿No es cierto? Entonces uno debiera esperar que la presión en el comienzo del ciclo sea igual a la atmosférica. Entonces ahí comienza la expansión. Básicamente, ¿qué es lo que estamos hablando? Es la contracción del diafragma.
los intercostales que se, ¿no es cierto?, se levantan, el esternón que se levanta, y por lo tanto la cavidad torácica realmente está amplificándose. El principal contribuyente es el diafragma, y eso genera una caída de presión que es bastante discreta, ¿no es cierto? Puede llegar a ser incluso 4, 3 milímetros de mercurio, pero de nuevo, mientras haya una diferencia de presión, va a haber un flujo espontáneo. ¿Ok? Y entonces, implícitamente esto nos muestra que realmente la ventilación en general no es un problema. El problema, como mencionábamos en la clase de la mañana, es que el oxígeno pase, ¿no es cierto?, a través de esa interfaz alveolo-capilar. ¿Ya? Porque con muy pocos cambios de presión, de volumen, ¿no es cierto?, vamos a ser muy efectivos en ventilar el sistema. Pero otra cosa es que seamos efectivos en que el oxígeno pase a el territorio capilar. ¿Ok? Entonces miren, de nuevo aquí está el mismo esquema de lo que les estaba mencionando. Aquí lo que hay que visualizar, de nuevo vamos a hacer el análisis lo más simple posible, pero recuerden que el alveolo tiene una tendencia a colapsarse. ¿Ok? Y el alveolo, a través del cerumen del espacio intrapleural, está siendo jalonado hacia arriba. Entonces, la caja torácica o torácica tiende a, ¿no es cierto?, incluso en reposo tiende a expandirse. Por lo tanto, hay una fuerza neta de expansión, que es lo que trata de mostrar este esquema, en contraposición que el alveolo, precisamente, recuerden, porque está, lo que tenemos es un globo que está rodeado de agua, por lo tanto tiene una tendencia a colapsar. Entonces, en reposo, incluso en el momento entre los dos ciclos, en que la presión intraalveolar y atmosférica es la misma, el alveolo siempre va a tender a colapsarse, porque la tensión superficial, por muchos surfactantes que haya, igual favorece que se colapse. Y eso nos permite entender que haya una presión negativa en el espacio intrapleural. Lo visualizan, ¿no? Que podría, incluso en este esquema, podríamos asumir que esto es el espacio intrapleural y que la caja torácica tiene una tendencia a expandirse y por lo tanto genera una presión negativa acá. ¿Sí? Entonces, de nuevo, ¿cuál es el problema? Que, claro, a menos que usted esté en un turno en una fonda, no va a recibir un paciente con un navajazo, pero cuando hay pleuritis, neumonía, ¿no es cierto?, las bacterias que se alojan en este territorio, recuerden que las bacterias son muy buenas como ionóforos en hacer perforaciones en las membranas. Y por lo tanto lo que ocurre es que entra aire a la cavidad y las presiones atmosféricas se igualan. Es decir, la presión intraalveolar se iguala con la atmosférica porque está entrando aire por afuera, literalmente. Entonces, por mucho trabajo ventilatorio que haga el paciente, y va a estar con un estrés ventilatorio tremendo, no va a lograr un flujo real porque no va a igualar las presiones. O sea, no va a generar la diferencia de presiones. ¿Me entiende lo que digo, no? Sí. Entonces, cuando hay un neumotórax, como está en este ejemplo, realmente hay un estrés ventilatorio muy grave que puede tener incluso compromiso de muerte. Y en general, aquí lo que hay que tener presente siempre es que cuando se perfora el espacio intrapleural, se igualan las presiones inmediatamente y no vamos a tener ninguna posibilidad de generar la fuerza impulsora. Entonces lo que uno ve es que el paciente está totalmente disnéutico y con un trabajo ventilatorio tremendo y no logra ventilar, no logra ventilar, no logra ventilar. ¿Ok? Y ahí incluso lo que se hace a veces es que uno le da aire comprimido precisamente para lograr generar una diferencia de presión. ¿Ya? Y aquí, bueno, solo para que sepan, ¿no es cierto? Cuando hablamos de los neumotórax, hay el neumotórax abierto o el valvular, que básicamente la diferencia es que el neumotórax abierto es cuando la herida, si quieren, el orificio es de tal magnitud que realmente es una suerte de ventana en la cual se genera el colapso de un pulmón y por lo tanto el pulmón contralateral, el sano, se lleva todo el trabajo, ¿ok? Pero en general es muy poco eficaz porque gran parte de el lograr desplazar el volumen muerto que está quedando en la columna de aire
¿no es cierto?, se disipa a través de precisamente el neumotórax. ¿Ok? Y existe otro tipo de neumotórax, que es el que se conoce como el neumotórax valvular, que es más común cuando hay infecciones bacterianas y cuando hay daño, ¿no es cierto?, intrapleural, en la cual el orificio es tan discreto que permite la entrada de aire por presión, y hay un colapso, aquí está bien caricaturesco, ¿no es cierto?, pero podrían ser un territorio alveolar, qué sé yo, un tercio del lóbulo inferior, bla, 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 no es tan marcado. Pero lo que ocurre es que el orificio es tan pequeñito que cuando hay el aumento de la presión en la expiración, el hoyo se tapa. Entonces se genera un flujo unidireccional de entrada de aire que en la práctica no está ventilando porque colapsa el pulmón ipsilateral al daño. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Sí. Y cuando expiramos este aumento de presión, en el fondo se cierra este orificio y por lo tanto generamos un flujo, pero con muy poca eficacia porque perdemos literalmente la mitad de la superficie de intercambio. ¿Sí? Sí. Muy bien. Miren, aquí hay un aspecto importante que les quiero enfatizar respecto a la mecánica ventilatoria, que una característica que tiene nuestro sistema respiratorio, para que no lo olviden, es que en condición de reposo, cuando estamos en una ventilación en reposo, es cuando es más reactivo. No sé si recuerdan que cuando hablamos de la circulación menor y hablábamos de la resistencia vascular pulmonar en función de los volúmenes pulmonares, decíamos que en reposo era cuando había menor resistencia y cuando más se expandía el pulmón o cuando más se contraía el volumen pulmonar, aumentaba la resistencia. ¿Se acuerdan de esa lógica? Vamos a parafrasear. Entonces, en reposo, nuestro sistema, eso es lo que quiero que reconozcan, ¿ya? Que reconozcan en términos que agarren las herramientas para poder explicar eso. Desde el reposo a responder es cuando mejor funciona nuestro sistema respiratorio. Entonces, después, en un momento cuando estudien, chequeen esto, evalúen bien que son capaces de darse cuenta que cuando hablamos de circulación menor, lo que dijimos en la primera diapo de la mañana, una de las variables relevantes, ¿no es cierto?, es que la circulación menor, al tener tan poca presión, necesitamos que la resistencia sea bajita para que haya un flujo efectivo. ¿Se acuerdan de esa lógica, no es cierto? Y que esa resistencia vascular pulmonar era mínima cuando estamos en reposo. Cuando inspiramos mucho, colapsamos con el aire algunos vasos. Cuando expiramos forzadamente, colapsamos los vasos extraalveolares, bla, bla, bla. ¿Ok? Lo que sabemos cuando estamos haciendo una medición de los volúmenes inspirados y expirados, esto sería, ¿no es cierto?, parte del espirograma que vamos a empezar a ver ahora, sabemos que nuestro volumen corriente, lo que sería un análogo al volumen latido, ¿no es cierto?, el volumen desplazado en un ciclo es más o menos medio litro, ¿no es cierto? Inspiramos, expiramos, ¿ok? Pero aquí la variable que, digamos, el volumen depende de las presiones que estamos generando, es decir, expandimos nuestra caja torácica, desplomamos la presión intraalveolar y eso genera la entrada de aire. ¿Sí? Y cuando lo vemos en términos de flujo, lo que vemos, ¿no es cierto?, que esto es, recuerden, volumen en el tiempo, por lo tanto podemos calcular el flujo inmediatamente, ¿sí? Flujo es volumen en el tiempo, ¿sí? ml por minuto, por ejemplo. Más o menos a la mitad del ciclo inspiratorio es cuando estamos con el flujo de entrada mayor, ¿sí? Es decir, en los primeros eventos, cuando estamos comenzando la inspiración, cuando estamos, vuelvo a decir de otra manera, inspiración máxima media, es cuando nuestro flujo es el máximo. Y en el fondo eso obedece a que mientras más se va llenando el pulmón, menos flujo, porque ya ahora como hay más presión dentro del alveolo, se empieza a disipar esta diferencia de presión. ¿Lo ven, no es cierto? Entonces, empezamos a inspirar y más o menos cuando vamos en la mitad de ese flujo, y de hecho no es más o menos, es cuando vamos a la mitad, perdón, de ese volumen, es cuando el flujo, ¿no es cierto?, de entrada es mayor. Y empieza a disminuir, y de hecho cuando estamos al máximo, el flujo es cero. ¿Ok? Y las presiones, ¿no es cierto?, se van a igualar,
entre la pleura y la atmósfera, entre el alveolo y la atmósfera en rigor, aquí es 0, e inmediatamente, ¿no es cierto?, empieza la expiración, que es un flujo de salida. Y la expiración máxima media coincide con el mayor flujo de salida. ¿Ok? Esto nos dice, ¿qué es lo que, a lo que nos apunta esto? Es que nuestras respuestas están optimizadas a medio camino de la respuesta, no en el máximo. Algo similar a lo que yo les decía, ¿no es cierto?, cuando hay un pulmón con enfisema, cuando el pulmón está muy inflado, si uno tiene los pulmones muy inflados, cuesta más respirar. Porque cuesta más hacer una diferencia de volumen. ¿Sí? Y cuando uno lo ve, creo que lo que ven ahora, en el espirograma. ¿Ok? Esto, y de hecho, lo van a hacer en el laboratorio con cisterna. ¿Ok? Que es la determinación de los volúmenes pulmonares. De nuevo, la espirometría, ¿no es cierto?, está apuntando a que una buena ventilación determina un buen intercambio gaseoso, pero eso es en el caso en que tengamos, ¿no es cierto?, viabilidad en la interfaz alveolo-capilar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Recuerden, no entramos mucho detalle, pero el espirómetro literalmente lo que mide es el volumen desplazado, ¿ok? Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos, y aquí lo que quiero que se preocupen de visualizar, porque de nuevo, esto es algo que yo lo he escuchado a los broncopulmonares, que lo discuten cuando se pillan a los becarios, etc., es que distingan entre lo que ustedes realmente miden en el paciente y lo que uno supone que es así. ¿Ya? Entonces, miren, por ejemplo, uno tiene un paciente y le dice, respire tranquilamente, ¿no es cierto?, vamos a calcular su volumen corriente, que debiese ser más o menos medio litro, inspirando, expirando, inspirando. Y generalmente en ese trabajo uno le da, por la expectativa, la ansiedad, sobre todo si son niños, ¿no es cierto?, uno generalmente le da incluso hasta 5 minutos al paciente, al voluntario que esté conectado al espirómetro, y por lo tanto uno, si tiene un buen registro regular del volumen corriente, evidentemente determinamos el volumen corriente y además podemos determinar la frecuencia. Por lo tanto, podemos determinar inmediatamente el gasto respiratorio con el espirómetro directamente, ¿sí? Sí, ¿no es cierto? Recuerden, en la nomenclatura respiratoria, gasto respiratorio es V sub E, la frecuencia por el volumen corriente o volumen tidal. La frecuencia la determinamos por, ¿no es cierto?, la distancia entre ambos volúmenes inspirados máximos. ¿Está? Y por cierto, mientras más tiempo le damos el reposo para que se estabilice, etcétera, etcétera, más certero va a ser el cálculo de la frecuencia, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero en resumen, determinamos el volumen respiratorio, ¿ok? Lo medimos directamente. Y una vez que es estable, le pedimos al paciente, ¿no es cierto?, al voluntario, que haga una inspiración. ¿Alguien se ha hecho espirometría? Seguro que sí, ¿no? Una inspiración máxima seguida de una expiración máxima, ¿ok? Que es lo que estamos viendo acá. Entonces, el paciente está respirando y uno dice, ya, inspira, inspira, inspira. Y aquí se empieza a atorar y uno empieza a repetir, ¿ok? Pero aquí lo que estamos determinando es lo que se conoce como la capacidad vital funcional, ¿ok? Porque si le estamos pidiendo a nuestro paciente que inspire al máximo, ¿no es cierto? Estamos viendo que desplaza 3 litros para acá, 3 litros para allá, ¿no es cierto? Expira al máximo, pero asumimos que esa es la respiración que puede tener en trabajo máximo. Por lo tanto, va a ser su capacidad funcional, su capacidad vital funcional. ¿Lo ven, no es cierto? Y lo que uno hace entonces es calcular la diferencia a esta, que es lo mismo, en la práctica es lo mismo, capacidad vital es la capacidad vital funcional, la estamos determinando, que si le restamos el volumen corriente, nos da lo que se conoce como volúmenes de reserva. ¿Sí? El volumen de reserva inspirado, lo debo haber puesto por ahí, volúmenes de reserva inspirado y expirado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en fisiología deportiva, interesa mucho que este volumen de reserva sea lo más grande posible, porque evidentemente nos da una dinámica ventilatoria mucho mayor y un gasto respiratorio mayor y por lo tanto un gasto cardiorrespiratorio mayor. O dicho en otras palabras, si usted tiene un paciente
¿no es cierto?, que tiene su volumen corriente y usted le dice que haga una inspiración máxima y una expiración máxima y es bien discreta, inmediatamente sabemos que ahí hay una insuficiencia respiratoria. ¿Sí? Porque no tiene mucha dinámica real de aumentar su ventilación. ¿Ok? Entonces determinamos volumen corriente. Con la frecuencia determinamos el gasto respiratorio, el volumen minuto. Determinamos la capacidad funcional, la capacidad vital funcional y por lo tanto los volúmenes de reserva. ¿Sí? Y aquí es porque en general la espirometría se detiene ahí. Eso es lo que uno mide. Y muchas veces uno asume, ¿no es cierto?, por los estudios que se han hecho, etcétera, etcétera, que la capacidad de todas las vías aéreas, desde el último alveolo, ¿no es cierto?, hasta la salida, es más o menos 6 litros, que es lo que se conoce como capacidad pulmonar total, capacidad pulmonar total. ¿Ok? Lo que hay que tener ojo, esto ciertamente se puede calcular, y lo vamos a mencionar cómo se calcula, pero muchas veces, y es un error que ocurre, ¿no es cierto?, en las trincheras, es que usted le calcula el volumen corriente, la capacidad vital funcional al paciente y asume que tiene una capacidad pulmonar total de 6 litros. Pero evidentemente no es lo mismo una persona menudita de 1,40 m que un basquetbolista de 2,10 m. Por lo tanto, lo óptimo, si uno, por ejemplo, ve que la diferencia entre el volumen corriente y la capacidad vital funcional no es de al menos 4 veces, es ir a medir directamente la capacidad pulmonar total y no suponerla. Porque lo que uno hace entonces, de nuevo, en el caso arquetípico, uno supone que la capacidad vital funcional es entre 4,8 a 5 litros, 4,8 litros es lo clásico, y por lo tanto uno dice, dado que la capacidad total del pulmón, que no es solo del pulmón, es de todas las vías aéreas, es 6 litros, entonces tiene un volumen residual, o volumen muerto, de más o menos 1,2 litros. ¿Ok? Y el volumen residual es relevante tenerlo presente porque literalmente es el volumen muerto, es el que queda inherentemente en las vías aéreas después que expiramos. Y por lo tanto es un aire pobre en oxígeno, rico en CO2, que se mezcla con el aire del segundo ciclo respiratorio. Por lo tanto, mientras mayor sea el volumen residual, peor es la ventilación. Lo visualizan, ¿no? Pero de nuevo, ahí lo óptimo es medir la capacidad pulmonar total. ¿Sí? Porque generalmente lo que se hace es mirarlo por catálogo epidemiológico. Uno dice, no, si es un niño de 12 años, tiene una capacidad pulmonar no de 6 litros, sino que de 4. ¿Se fijan? O el ejemplo que yo les ponía, les puse que también es el mismo tipo de error del estudiante, no me acuerdo de dónde era, que sospechaba que tenía hipotiroidismo, se fue a hacer el examen, lo mencioné, ¿o no? ¿Se acuerdan de eso? Que decía que él estaba normotiroideo porque el médico que lo atendió no entendía nada y finalmente se fue a hacer el examen de la TSH y la tenía por las nubes, lo que sugería que para su metabolismo el valor epidemiológico normal de tiroides era un hipotiroidismo. ¿Se fija? Entonces, la importancia de aterrizar los parámetros al paciente, a la persona que usted está viendo. ¿Ok? Entonces, en ese contexto, lo que yo les decía, ¿no es cierto? Uno calcula, hay un índice, ¿no es cierto?, que determina si hay patologías pulmonares, que es la diferencia entre la capacidad, en rigor, entre el volumen residual y la capacidad pulmonar total. ¿Ok? Entonces uno dice, si el volumen residual es más del 25% de un cuarto de la capacidad total, aquí hay un problema obstructivo, restrictivo, pero hay claramente una patología. Pero el problema es que muchas veces eso se diagnostica sin medirlo realmente. Entonces uno calcula el volumen residual como la diferencia en un valor que realmente usted midió versus una constante que sacó del libro. ¿Se fijan? Entonces, para medir realmente la capacidad pulmonar, que en la práctica en un país tercermundista como el nuestro no se hace porque es más caro, si eso es lo que ocurre, ¿no es cierto? Pero quiero que sepan que se puede hacer porque uno puede, básicamente, ¿no es cierto?, con una derivada de la ley de Boyle, que sabemos que dos contenedores conectados, ¿no es cierto?,
la concentración, el producto de la concentración por el volumen debería ser igual a la concentración por el volumen del otro contenedor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es hacer que el paciente respire una mezcla de aire que contiene algún gas que sea fácil medir y que sea inerte. Y generalmente se ocupan gases nobles, como el helio, el argón, etc. Entonces, que particularmente son, porque el helio además te deja hablando así como... Entonces, por ejemplo, el argón es fácil excitarlo y que genera un centelleo que uno lo puede medir. Muy similar a cómo se mide la radioactividad, pero no es radioactividad. ¿Ok? Entonces, en vez de darle un aire que sea 80% nitrógeno o 20% oxígeno, usted le da una mezcla de aire y compra un cilindro que tiene 60% nitrógeno, 20% argón, 20% oxígeno, que sea normóxico, para que no hiperventile el paciente. Y después de un tiempo de equilibrio, que básicamente son 5 minutos, ¿no es cierto?, lo que va a suceder es que las vías aéreas del paciente van a estar llenas de esta mezcla con el gas, con el argón, y por lo tanto tú después puedes determinar en el contenedor cuál era la concentración y por la ecuación determinas cuál es el volumen. ¿Sí? Lo visualizamos, ¿cierto? Entonces podemos realmente determinar, o con un neumotacógrafo lo mismo con las leyes de Boyle. Presión 1, volumen 1, presión 2, volumen 2, la presión del argón antes del equilibrio. Ahí lo que tienen que saber, ¿no es cierto?, es que el argón evidentemente es un gas tan inerte como el nitrógeno, por lo tanto no provoca absolutamente ningún problema. Y podemos determinar la capacidad pulmonar total, que recuerden, no es la capacidad pulmonar total, es la capacidad de todo el sistema respiratorio, hasta la cavidad orofaringea, ¿ya? Por lo tanto, efectivamente, se puede determinar la capacidad pulmonar total, ¿ya? Miren, en el análisis espirométrico, de nuevo, lo que yo les mencionaba, aquí estamos viendo esto de nuevo, esto es una amplificación de lo que estamos viendo en la espirometría, volumen en el tiempo. Aquí nos interesa determinar qué tan rápido desplazamos los primeros volúmenes, qué tan rápido reaccionamos, lo que yo les mencioné hace un rato, ¿no es cierto? Esto que nuestro sistema es muy bueno, donde mejor responde es a los primeros momentos, cuando sale del reposo, ¿ok? Entonces determinamos lo que se conoce como el volumen expirado forzado en el primer segundo. ¿Tá? Entonces, cuando usted le dice al paciente, respire de manera normal, haga su volumen expirado máximo, ¿no es cierto? Entonces aquí estaríamos calculando la capacidad vital funcional, este es el inspiratorio, hacia el otro lado estaría el expiratorio, evidentemente esto está simplificado. Y después nosotros determinamos cuánto volumen desplazó el primer minuto. Perdón, el primer segundo, ¿ok? Ese que se conoce como creativamente el volumen expirado forzosamente el primer segundo, debiera ser entre el 75 a 80% del volumen expirado máximo. Dicho de otro modo más simple, en un segundo deberíamos ser capaces de llegar al 80% de nuestro desplazamiento máximo de volumen. Así de rápido, así de efectivo es el sistema en responder rápido. ¿Lo visualizan, sí? Entonces, y de hecho ese indicador, ¿no es cierto?, que esto sea al menos un 70% del volumen máximo, nos indica que estamos bien. Y si no somos capaces de exhalar tan rápido, probablemente estamos en un escenario obstructivo, que algo está pasando que no podemos generar, ¿no es cierto?, ese volumen tan rápidamente. ¿Ok? Lo visualizan, ¿no? Sí. Y además, ¿no es cierto?, determinar el volumen desplazado, lo que nos interesa es el flujo que logramos establecer. ¿Ya? Entonces uno calcula no solo cuánto volumen desplazamos en el primer minuto, sino que ese volumen por ese minuto calculamos el flujo. Ahora, ¿qué tan rápido somos buenos en desplazar el primer litro? Entonces, los parámetros que se ocupan en fisiología deportiva, esto es súper evidente que se hace así, yo creo que clínicamente también. La importancia de cuánto volumen desplazamos en un segundo, que va a ser este volumen, y la importancia de ver qué tan rápido es el movimiento del primer litro.
¿ok? Que es lo que estamos viendo aquí. Calculamos ese flujo, si se fijan esta pendiente, no sé cómo verlo, no quiero rayar porque no voy a poder borrar, pero este primer litro, esta pendiente, volumen por minuto, va a llegar muy arriba, que es lo que estamos viendo acá. Aquí estamos viendo el flujo, el primer litro que desplazamos. ¿Se fijan? Está haciendo casi 10 litros por segundo. Así de rápido es nuestra primera respuesta. ¿Se fijan? Ya el segundo litro, la respuesta sigue siendo eficaz por sobre los 8 litros por segundo, pero es menor. El tercer litro, ¿no es cierto?, mucho menor, y cada vez nos cuesta más cuando estamos llegando a la inspiración o la expiración máxima. ¿Sí? Entonces, lo que se conoce como la velocidad, no sé cómo le puse aquí, la velocidad de flujo expiratorio máximo, ¿ok? Es el flujo con el cual movemos ese primer litro, que es cuando hay menor resistencia en la circulación menor, movemos más rápido el primer litro, la mayor velocidad, mayor eficacia en la velocidad, y por lo tanto realmente el sistema está muy optimizado para la respuesta. Entonces nuestro sistema respiratorio es muy bueno en responder al cambio del estrés. Después viene el ajuste que va a ser más bien autonómico, la broncodilatación beta-adrenérgica, etc. Pero somos muy buenos en cambiar de estatus energético desde el punto de vista respiratorio. ¿Sí? Y eso en parte es cortesía de que desplazar esa columna de gas es relativamente trivial. ¿Lo visualizan? ¿Sí? Creo que ese tipo de reacción depende de qué factor no hay. Va a depender de la viabilidad de las vías aéreas. Si hay un problema resistivo de que entre el aire, por ejemplo, en el asma, ¿no es cierto?, que hay una irritación o lo que sea, que hay una broncoconstricción, evidentemente nos va a costar movilizar el aire. O si hay un problema obstructivo que nos cuesta desplazarlo hacia afuera, pero en general son problemas en términos de la resistencia a las vías aéreas. ¿Ok? Porque de nuevo, una cosa es que ventilemos bien y otra cosa es la eficacia con que el oxígeno vaya a difundir, ¿ya? Pero asumiendo, porque de nuevo, si usted tiene un paciente que tiene un volumen expiratorio forzado en el primer segundo muchísimo más bajo, eso es indicativo que hay insuficiencia respiratoria, que probablemente está teniendo un problema restrictivo, y ahí generalmente lo que se hace es primero dar la nebulización con agonista beta, repetirle la espirometría, y generalmente lo que uno ve es que repiten la espirometría y los volúmenes de reserva aumentan inmediatamente, ¿sí? Y la otra línea de evidencia, que es localizar si es que la ventilación está respondiendo bien, es que tiene que haber un problema, probablemente una inflamación, y por eso se le hace la radiografía para empezar a precisar dónde está el daño, la infiltración, lo que sea. ¿Okay? Un aspecto importante, me acuerdo de algo que discutimos con los capitalinos, ¿no es cierto?, que alguien estaba confundido. Recuerden que cuando hablamos de los volúmenes de reserva, no son volúmenes que están dentro del sistema, ¿no? El volumen de reserva es la capacidad de desplazar más aire hacia el interior y por lo tanto desplazarlo hacia afuera de vuelta. Pero no estamos hablando de aire que esté dentro de las cavidades, ¿no? No es una reserva de aire dentro de las vías aéreas. Todo eso lo tienen claro, ¿sí? Miren, y aquí de nuevo lo que estamos mencionando hace un rato, otro aspecto importante en el trabajo ventilatorio es la distensibilidad, la compliance pulmonar. ¿Okay? Y aquí la misma lógica, ¿no es cierto?, de lo que habíamos mencionado para las compliance de los vasos arteriales, etc. Lo que nos interesa es ver el grado de expansión de los alvéolos del pulmón, dependiendo cómo lo hagamos, ¿no es cierto?, en función de la presión. Recuerden que aquí es el volumen depende de la presión. ¿Sí? En el corazón veíamos la relación presión-volumen. ¿Se acuerdan?
Y era, dado el volumen que había en la cámara, podíamos generar más presiones. Aquí es el volumen en función de la presión. ¿Sí? No es tan difícil tampoco. ¿Ok? La variable independiente es la presión. Insuflamos, ¿no es cierto? Se llena la cámara y ahí tenemos que ver, dada esa presión que generamos, cuánto se infla el pulmón. Y de nuevo, cortesía de la elastina, del colágeno, de la actividad de los fibroblastos, ¿no es cierto? Sabemos que desde el reposo, en un alveolo sano, la mayor distensibilidad, ¿no es cierto? La mayor distensión se da en la condición de reposo. En contraposición, que si el pulmón, lo que estamos mencionando recién, si el pulmón ya está más inflado, como lo que ocurre en los enfisemas, que por destrucción del septum alveolar, ¿no es cierto?, ya el alveolo está más distendido, necesito hacer mucho más trabajo y genera una expansión menor. Por lo tanto, la ventilación va a ser menos efectiva. ¿Sí o no? Y en contraposición, en una fibrosis, ¿no es cierto?, en que se rigidizan las paredes de colágeno, etcétera, lo que nos cuesta es inflar el pulmón. ¿Sí? ¿Lo visualizan? Okay. Entonces, aquí, de nuevo, lo que hay que tener presente es que, por estas características morfológicas, incluso la elastina, el colágeno, el trabajo del pulmón, desde el punto de vista de esta distensibilidad, una característica pasiva, mecánica pasiva, es óptimo desde el reposo hacia la inspiración. ¿Ok? Ahí es cuando mejor trabaja, cuando menor resistencia va a haber, cuando más rápido movemos este mismo volumen, cuando más flujo hay el primer segundo, cuando mayor volumen desplazamos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está? Miren este esquema que también descansa un poco de historia, cómo se estudió esto. Son los mismos estudios que hizo Descartes por allá por 1700 y mucho. En la lógica de que, creo que lo mencioné en la mañana, ¿no es cierto?, que la capacidad pulmonar no da para entender, ¿no es cierto?, el trabajo que se precisa hacer, ¿no es cierto? Y aquí está precisamente lo que yo les decía al final de la clase pasada. Se hacen estudios con posicionar un pulmón debajo del agua, debajo del suelo, ¿no es cierto? Y lo que sabemos es que inflar un pulmón debajo del agua, un símil a que esté rodeado de los capilares, se necesita una tremenda presión para poder inflarlo. ¿Ok? En cambio, si el pulmón lo llenamos con solución fisiológica, basta un poquito de presión por dentro para que inmediatamente ceda. Y cuando vemos qué es lo que ocurre con un pulmón, in situ, digamos, en el cuerpo, es que realmente se comporta como si estuviese lleno de agua. ¿Ok? Lo que posicionó la idea, que fue, ¿no es cierto?, fue una hipótesis, hasta que se demostró, es que tenía que haber una sustancia que rompiera la interfaz agua-aire para poder explicar que el pulmón fisiológicamente se comportase como si estuviese lleno de líquido. ¿Se está entendiendo lo que digo? No sé si me entendieron cuando lo pregunté en la programa. Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que está detrás de esto? El concepto de la tensión superficial, que es lo que genera mucho estrés ventilatorio cuando no tenemos surfactante alveolar. Entonces, de nuevo, recordar que la cohesión de las moléculas de agua es tan grande que genera, ¿no es cierto?, una fuerza que se va a oponer, que incluso podemos poner peso sobre la superficie, ¿no es cierto?, el mosquito parado, etcétera, etcétera. ¿Ok? Por lo tanto, realmente el oxígeno rebota sobre esa pared. ¿Ok? En particular, además, sabemos, por mecánica de fluidos, en este caso de un fluido gaseoso, que la presión dentro de una esfera, la presión dentro del alveolo, va a depender directamente de esa tensión, ¿no es cierto?, e indirectamente del radio del alveolo. Es decir, mientras más pequeñito sea el alveolo, mayor efecto tiene la tensión superficial sobre el alveolo y por lo tanto hay más presión dentro del alveolo. ¿Sí? Entonces, si el alveolo es más grande, aguanta mejor el efecto colapsante del agua que lo rodea. Todos visualizan que
la cantidad de capilares que rodea un alveolo es tan grande que en la práctica está rodeado de agua. ¿Sí, no es cierto? Entonces, en un alveolo pequeño, esa presión es mucho mayor. ¿Ok? Y por lo tanto, ¿qué es lo que observamos? Que, recuerden, nuestros alveolos distan de ser homogéneos en términos de tamaño. Tenemos alveolos que son el doble o el triple tamaño que otros. Y por lo tanto, los alveolos más pequeños van a tener una presión alveolar mayor y por lo tanto van a estar menos ventilados que los de mayor diámetro. ¿Sí? Recuerden, el flujo de aire es una diferencia de presión. Y si hay menos presión aquí que acá, el aire va a tender hacia el alveolo de mayor tamaño que los de menos tamaño. Entonces los alveolos más pequeños están menos ventilados que los alveolos grandes, porque tienen más presión. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que pasa una vez que expiramos? ¿No es cierto? Se igualan las presiones a nivel general, hay un movimiento neto de aire, y lo que ocurre es un movimiento lateral de aire desde los alveolos pequeños a los alveolos grandes. Porque el aire se va a mover de donde hay mayor presión hacia donde hay menor presión. ¿Sí? Entonces, a nivel macro, es correcto decir, vamos a ver aire que se mueve desde la atmósfera hacia el alveolo, si es que aquí es subatmosférico, desde el alveolo a la atmósfera, si aquí es sobre 760 milímetros de mercurio. Pero en el evento entre ciclos respiratorios, se ven movimientos laterales de aire. Porque los alveolos pequeños tienen más presión y por lo tanto se empiezan a vaciar literalmente en los alveolos más grandes. Y de hecho eso es un fenómeno que favorece que se homogeneice el sistema. ¿Sí? Es decir, lejos de ser un problema, eso hace que la diferencia no sea tan grande. Pero bueno, ¿no? Si aquí hay más presión, se mueve el aire hacia acá, cuando entre el aire en el segundo ciclo, la diferencia ya no va a ser tan grande porque ya va a estar ecualizada. ¿Sí? Y eso previene que estos alveolos, que en un primer ciclo quedaron menos ventilados y por lo tanto tienden a estar hipercápnicos respecto a los grandes, ¿no es cierto? Pero ahora se vacían y por lo tanto eventualmente pueden recibir más aire nuevo del segundo ciclo. ¿Sí? Y además, lo que ocurre, ¿se acuerdan lo que yo les mencionaba? Que si nosotros abrimos un alveolo, ¿no es cierto?, y lo ponemos plano, veríamos que si imaginemos que estos son 4 neumocitos tipo 1 y aquí hay una célula tipo 2, si el alveolo es más pequeño, la eficacia del surfactante alveolar de cubrir todo el territorio es mayor. Por lo tanto, en los alveolos pequeños, además, hay más surfactante que en los alveolos grandes. Y por lo tanto, hay menor presión, hay menor tensión superficial. ¿Sí o no? Sí. Si hay más surfactante, hay menor tensión. Entonces eso también favorece que se igualen las presiones entre los alveolos más grandes y más pequeños. Que es algo que no ocurre cuando hay insuficiencia respiratoria por menor surfactante. ¿Sí o no? Sí. Muy bien, entonces. Ahora yo les voy a mencionar los surfactantes antes que termine de quedarse dormido. Disculpe, profe, al final evita el colapso, al final. Claramente, sí, dentro de las funciones que, digamos, lo que hay que visualizar es que el alveolo va a tender a colapsar, ¿no es cierto? El alveolo más pequeño sufre más presión y eso hace precisamente que tenga más presión que los alveolos grandes. Pero de hecho, cuando madura nuestro sistema respiratorio, que se bañe con esta película surfactante toda la superficie alveolar, como rompe la tensión superficial, hay menor diferencia entre la presión del agua sobre el aire, el alveolo tiende a expandirse. Entonces, cuando el sistema madura propiamente en las primeras semanas, recuerda que esto es postnatal, hay una menor tendencia al colapso, ¿lo han puesto por ahí? ¿No es cierto? Hay menor tendencia al colapso alveolar, se expanden mejor los alveolos, y hay una menor tendencia también a edema.
porque se siente menor la presión del agua sobre la cámara aérea, que es el alveolo. ¿Sí? Y bueno, respecto a el surfactante alveolar propiamente tal, o surfactante pulmonar, aquí lo importante es saber de nuevo distintas variantes de insuficiencia ventilatoria. Dan cuenta de esto. Hay tres componentes relevantes. Uno que es el surfactante mismo, que es una fosfatidilcolina, una diparmotilfosfatidilcolina, que es el detergente propiamente tal. Esta es la molécula anfipática cuya cabeza polar rompe el momento dipolar del oxígeno negativo, los hidrógenos positivos, ¿no es cierto?, de las puentes de hidrógeno, y las colas hidrófobas quedan, ¿no es cierto?, hacia el aire, y eso precisamente, ¿no es cierto?, es la que desploma la tensión y permite que el oxígeno difunda más fácilmente y que el CO2 también, por supuesto, salga más fácilmente hacia el aire. Pero tan importante como el detergente mismo es lo que se conoce como el dispersador. Hay el fosfatidilglicerol es una molécula que tiene las cargas contrapuestas con esta fosfatidilcolina y por lo tanto se van secretando de la célula tipo 2 y por repulsión electrostática la fosfatidilcolina se va alejando de la célula. ¿Sí? ¿Lo visualizan, no? Y esto además sumado con lo que vimos en la mañana, que esto que desde el capilar hay algo de salida de agua que ayuda, ¿se acuerdan? Entonces si, a ver si puedo retroceder sin que se me vuelva, se me pueda terminar. Bla 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 bla, aquí. ¿Se acuerdan de esta lógica, no es cierto? Lo que estamos viendo es que la célula tipo 2, el neumocito tipo 2, secreta el derivado de fosfatidilcolina, que es el surfactante. Secreta el fosfatidilglicerol, que lo repele y ayuda a que vaya cubriendo la superficie. Pero otro variable que es casi tan determinante como el dispersor es que haya algo de agua, ¿no es cierto?, en este estado estacionario del agua que sale, que la reabsorbemos por el tránsito transalveolar de sodio. Y por lo tanto esa agua diluye el surfactante y mejora que se genere la monocapa por sobre la superficie ahora del neumocito tipo 1. ¿Sí? Entonces, en términos de la eficacia de que el surfactante alveolar cubra todo el territorio alveolar, por un lado está, ¿no es cierto?, bla 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 bla. Por un lado está el fosfatidilglicerol y por otro lado está la necesidad que haya un poquito de agua. Entonces lo que conversábamos en el entretiempo, en un recreo, que ojo como uno posiciona el discurso, y ahí está parte de la exquisitez que ustedes tienen que tener cuando expliquen algo. Porque si ustedes el día de mañana les toca una pasantía por clínica y hablan con el médico de turno y dicen, no, porque en el alveolo hay una película de agua, le van a decir, no, pero ¿cómo dice eso? El alveolo está completamente seco, porque si no se genera un edema, ta, ta, ta. Y claro, porque si lo que usted quiere posicionar en la lógica de las presiones hidrostáticas oncóticas, es correcto decir que el alveolo está seco. ¿Ok? Pero cuando uno va al mecanismo íntimo de lo que está ocurriendo, lo que sí hay que decir, y ahí está la lógica, ¿no es cierto?, paracelsiana de la dosis hacia el veneno, que no es que esté seco, es una simplificación. Hay un poquito de agua que está bañando, y literalmente es una monocapa que cubre la superficie del neumocito tipo 1, que precisamente ayuda a diluir y a distribuir el surfactante por toda la superficie, y esa es necesaria para que el surfactante sea efectivo en desplomar la tensión superficial. ¿Sí? Y bueno, también hay apoproteínas que favorecen la recaptura de esta sustancia y que se reciclen, bla, 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 bla. Y de nuevo, esto eventualmente es relevante, particularmente el fosfatidilglicerol. Se ha visto que hay algunos estrés respiratorio infantil, que lo que uno observa es que hay una baja concentración de fosfatidilglicerol y por lo tanto el surfactante no se reparte bien y por lo tanto no logramos romper toda la tensión superficial y uno ve que el infante realmente hace un trabajo, está como si estuviese corriendo todo el rato. Entonces
el paciente queda, en ese caso el niño queda estresado, empieza a tener una respuesta simpático-renal, empieza a tener cortisol, porque realmente tiene que hacer un trabajo ventilatorio muy grande para lograr que el oxígeno atraviese hacia el territorio capilar. En general, a veces se le da corticoide local que favorece la maduración del neumocito, o directamente se le puede dar una inhalación con algunas sustancias que son promotoras del surfactante. ¿Ya? De nuevo, desde el punto de vista clínico no sé cuál será la estrategia más relevante, pero con las ratitas que tienen la insuficiencia eso es súper. Miren, aquí está lo que yo les estaba mencionando. La relevancia del surfactante alveolar. De nuevo, retomando lo que estábamos viendo recién, recordar entonces que alveolos más pequeños tienen más presión. ¿Ok? Eso implica que hay una tendencia a que se ventile menos. El aire fluye mejor a los alveolos más grandes. ¿Ya? Entonces, siempre el alveolo más pequeño, o cuando hay, ¿no es cierto?, hay poco surfactante y están un poquito más colapsados los alveolos, va a haber una menor ventilación. ¿Ok? Eso se compensa parcialmente, o eventualmente totalmente, precisamente con el momento entre ciclos en el cual hay el flujo intraalveolar de aire por la diferencia de presiones. Además, aquí lo estamos simplificando, no sé si lo vieron en Morfo, pero existen los poros de Kohn, ¿se acuerdan? Los canales de Lambert y todo eso. Bueno, da lo mismo, pero esto en el saco alveolar, cuando uno ve los distintos alveolos, esto no es tan esquemático, sino que a veces hay conexiones directas entre un alveolo y otro. Y por lo tanto eso inmediatamente favorece que se homogeneice el sistema. ¿Ok? De hecho, hasta donde yo sé, que no es mucho en esta parte, los poros de Kohn y los canales de Lambert no se les conoce otra función, o no podemos explicar, digamos, su presencia más allá de que sean una estrategia directa de permitir que se equivalen, que se homogeneicen las presiones intraalveolares entre alveolos más pequeños y más grandes. ¿Ok? Pero además, entonces, esto que yo les menciono, los de menor diámetro tienden a vaciarse, los de mayor diámetro, que eso lejos de ser un problema ayuda a minimizarlo, pero evidentemente mientras menor sea el alveolo, más surfactante tiene. Y por lo tanto, si empezamos a ponerle números, y vamos a tratar de evitarlo para que no se estresen con la matemática, ¿ok? Básicamente al haber menos tensión, hay menos colapso y menor presión. Y por lo tanto, el surfactante alveolar va a permitir a que haya mayor distensibilidad, que no colapse el alveolo pequeño, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? De nuevo, voy a enfatizar esto. Recuerden que lejos el problema más relevante en el sistema respiratorio es superar esa interfase alveolo capilar, desde el aire al agua. Por lo tanto, un problema con el surfactante alveolar, nos vamos a la B. Que haya edema, que haya, ¿no es cierto?, exceso de agua, que no reabsorbamos el agua cuando hay respuesta inflamatoria, son problemas que pueden llevar a la muerte del paciente. Porque realmente es tremendo el problema que se puede generar si es que no tenemos optimizado todos los mecanismos que permiten mantener una concentración de surfactante óptima, que depende inherentemente del neumocito tipo 2 y del estado estacionario entre el agua que se escapa y la capacidad de reabsorber que tenemos, que descansa en el neumocito tipo 1. ¿Sí? ¿Dejemos aquí?